Las políticas económicas han estado en el centro de cualquier análisis, debate o proyección sobre el presente y el futuro de la nación cubana. Las estrategias buscan la diversificación de los mercados y la independencia económica. Los lineamientos que rigen la actualización del modelo económico fijaron como prioridad el reordenamiento monetario y dentro de él la unificación monetaria y cambiaria. Un proceso complejo, al decir del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, que abarca varios aspectos interrelacionados con impacto en toda la sociedad. Esa complejidad transita por todo el sistema económico, desde el nivel empresarial hasta la más simple operación de compra y venta en el ámbito doméstico. Y es que este fenómeno implica distorsiones en la formación de los precios. Para entender el fenómeno es imprescindible transitar por conceptos básicos de las ciencias económicas. Los expertos definen el precio como la expresión monetaria del valor de un producto. Como norma, los precios deben respaldar costos, gastos, compromisos tributarios, un nivel de utilidad y todo ello en su conjunto es lo que decimos que significa precios. Si tenemos en cuenta que Cuba importa una parte significativa de la materia prima para las producciones de su industria, queda claro que 1% de los costos y los gastos de esas mercancías es en divisas. La introducción del peso convertible permitió expresar los gastos y los costos en divisas incorporados a las producciones. Constituyó una medida necesaria en el contexto de los 2000 al incrementar la presencia en la economía nacional de las relaciones con empresas mixtas y de capital extranjero y el creciente impulso que experimentó el turismo. En el momento que estamos hoy, que hemos ampliado tanto las relaciones en pesos convertibles y hay que fundamentar cada vez más los gastos en pesos cubanos, ya esta relación entre donde existe un peso convertible creo que resulta obsoleta y debemos tomar medidas para su perfeccionamiento. Quedó así manifiesta la dualidad monetaria por la coexistencia de dos monedas nacionales y la cambiaria expresada en dos tasas, una para el sector empresarial donde las tres monedas se valoran en un peso y la otra para la población donde un CUC equivale a 25 pesos. Esta distorsión en el núcleo primario de la cadena productiva irradia hacia todo el sistema económico e incide en la formación de los precios mayoristas y minoristas. Los precios en Cuba no dan las señales del mercado. Hay una desconexión entre los precios mayoristas y minoristas, entre los precios del productor y del consumidor final. La tasa de cambio de 1 por 1 para las relaciones entre entidades distorsiona el cálculo de los costos y los gastos como consecuencia de la sobrevaluación del peso cubano con respecto a las monedas extranjeras. En esa desconexión hay algo marcado y es que por una parte hay altos montos de subsidios intermedios y por otra parte hay un reconocimiento en determinados productos de precios que tienen un carácter recaudatorio. Ese carácter recaudatorio se mantiene en una gama de mercancías que se comercializan en las cadenas de tiendas que operan en CUC. Es decir, para que algunos productos de primera necesidad y de línea económica se mantengan en oferta, se recargan los precios de otros menos imprescindibles o se cubre la diferencia por el presupuesto del Estado. Otra irregularidad está vinculada a que los precios mayoristas pueden ser diferentes en dependencia de los destinos. Por ejemplo, cuando se comercializan entre entidades estatales, el precio contiene tanto la moneda nacional como los pesos convertibles. Cuando se comercializa, por ejemplo, a empresas mixtas, íntegramente el precio es en pesos convertibles. Y cuando se comercializa a otros destinos, que pueden ser que son de la economía interna, contienen solamente el componente o solamente los pesos convertibles. Esta diferenciación en ocasiones no cubre la totalidad de los gastos porque inciden otros factores no resueltos de la economía, como la obsolescencia tecnológica y la falta de eficiencia en el trabajo. Hoy, para que nuestras producciones y servicios logren una competitividad, vamos a decir que relativa, con el precio externo, hemos tenido que aprobar altos montos de subsidio porque, como ya expresamos, los precios de los productos importados son inferiores a la totalidad de los costos y gastos de nuestras producciones. Y eso que ha llevado implícito dos cosas: o se otorgan financiamientos por el presupuesto del Estado o se financien
con los precios de otros productos y servicios. En la práctica ocurre que para que nuestros productos tengan precios acordes a sus similares importados, solo se expresa el gasto en CUC, mientras los gastos en moneda nacional los cubre el presupuesto del Estado. Este financiamiento se repite dentro de los procesos de la economía y sus efectos negativos crecen a la par que se diversifican nuestras industrias y empresas. El concepto inicial de recaudar divisas se ha expandido a otras áreas de la contabilidad y las finanzas. Por solo citar un ejemplo, el pago en CUC también se comenzó a utilizar como estímulo a los trabajadores de varios sectores. Incluso se establecen otras tasas de cambio o convertidores para aquellos asociados a la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y el turismo. Una muestra de cómo se ha ido complejizando el asunto a medida que la economía despega sus niveles de desarrollo. Al igual que en los precios mayoristas, en los precios a la población se comercializan productos con precios diferentes en pesos cubanos, o sea, en moneda nacional y en pesos convertibles. Pongamos un ejemplo, el ejemplo del refresco gaseado. El refresco gaseado, cuando se compra en una tienda de la cadena de tiendas, es a 50 centavos, eso significa 12.50. Sin embargo, cuando lo adquirimos en los establecimientos de la red del comercio interior, su precio es de 10 pesos. Ahí tenemos una diferencia y estamos hablando del mismo producto. Esta es una irregularidad. El mercado nacional está segmentado. A los efectos del comercio interior hay productos normados y controlados, que son los que se obtienen por la libreta de abastecimiento, y los liberados. Como norma, los productos liberados se forman a precios sin subsidio y llevan implícito el componente en CUC y el componente en CUP. Es decir, esos productos tienen una traducción de todos los costos. Los normados no, es decir, tienen subsidio y no tienen una traducción de todos los costos. Los que tienen subsidio, el sistema empresarial lo recibe del presupuesto. Es un mecanismo desde el punto de vista económico-financiero que puede ser más o menos engorroso en dependencia de las condiciones que estén creadas a nivel de los establecimientos y de la preparación del propio personal, que hoy tiene limitaciones en el sistema nuestro. Por tanto, va a incidir de manera negativa tener un mismo producto con diferentes precios, un mismo producto con diferentes tipos impositivos, un mismo producto con diferentes destinos. Entonces, complejiza las operaciones y así es como funciona hoy en el sistema de comercio. Esta distorsión la población la percibe en productos tan cercanos al diario doméstico como el arroz. El arroz en Cuba se recibe de diferentes destinos, es decir, hay arroz que se recibe de proveedores de Vietnam, de Uruguay, de Argentina, por tanto, tienen diferentes costos, van a llegar al sistema empresarial con diferentes costos, estos costos se van a ponderar y se van a trasladar al sistema minorista. Ahora, ¿cómo ve la población estos precios? Bueno, usted recibe 5 libras a 25 centavos, recibe 2 libras a 90 centavos. Actualmente está recibiendo una per cápita, pero anteriormente en el mercado también se vendía el arroz liberado a 4 pesos. Por tanto, un mismo producto tiene diferentes precios en CUP, pero si va al mercado en CUC también tiene diferentes precios. ¿Qué va a determinar el precio? El destino del producto. El Estado y el gobierno protegen a la población asegurándole productos básicos a precios asequibles para todos. Esta protección se extiende a otros productos que se comercializan con precios liberados. Es el caso de los materiales de la construcción, donde se ha logrado que la venta liberada a precios sin subsidios financie a través de los impuestos el otorgamiento de facilidades para la construcción a familias más vulnerables. Una fórmula que permite que los recursos se entreguen a quien de verdad los necesita. Por citarte un ejemplo, un producto que cuesta 100 pesos, paga un impuesto del 70%, es decir, paga de impuesto el presupuesto 70 pesos. De esos 70 pesos, el 60% se utiliza para entregar subsidio a las personas que tienen interés de realizar acciones constructivas y por la vía del presupuesto se le entrega a esas personas. El ejemplo
ejemplo anterior esclarece el camino por el que debe transitar el ordenamiento monetario en materia de precios. Se trata de reconocer el valor real de la producción, poner en cuentas claras los niveles de eficiencia de la empresa para facilitar las estrategias y las políticas económicas del país. La alta centralización de los precios minoristas recarga al presupuesto del Estado y entorpece el ejercicio de la autonomía empresarial. Como se ha anunciado en reiteradas ocasiones, la unificación monetaria y cambiaria no resolverá todas las ineficiencias de la economía, pero desenredará el camino para la organización financiera del sistema empresarial. El ordenamiento se trata de establecer un mejor ambiente para los productores más eficientes y esto, en consecuencia, aportará a todas las entidades de la economía. Un proceso que no pierde de vista el principio de nuestro sistema político, que es el bienestar de todos en la nación. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.